Es impresionante que a veces no estamos conscientes de eso. Incluso dice, porque esto va a suceder más adelante, que también se va a ver gran persecución. Y dentro de esa gran persecución también se va a ver gran gozo. Y dentro de esa gran persecución y gran gozo va a haber un crecimiento de la iglesia, un gran número de los que van a creer. Y eso es lo que va sucediendo. Y aquí la palabra gran temor viene de la palabra en griego phobos. ¿Cuántos han escuchado de la palabra fobia? ¿Verdad? Y hay quienes le tienen miedo a las arañas, hay quienes le tienen miedo a las alturas, a los cuartos encerrados, a la gente, cosas así, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la palabra phobos? ¿A qué se refiere? Se refiere a un temor, a un terror, a un espanto, a un asombro, a una preocupación, a un asombro, pero incluso tembloroso, ¿verdad? No sé si te ha pasado que alguna vez te has asustado de tal manera que hasta estás temblando. Quizás sí, ¿verdad? Algunos nos ha pasado en algún momento. Incluso también nos habla de un terror o un objeto que está bajo terror, un miedo reverencial, un asombro. Y aquí yo quiero hacer una pregunta muy importante. Hoy en día, ¿qué necesitamos como creyentes para quedar aterrorizados o asombrados de lo que Dios puede hacer? Porque Dios permitió esto. Tú puedes decir, ¿por qué permitió esto? ¿Sabes por qué? Seguramente yo llego a una conclusión, esto es algo más personal. Seguramente Dios permitió esto para que la iglesia se diera cuenta y aún se aplicara más a entender la relevancia que tiene el servir al Señor, la importancia que tiene servir al Señor. Porque de aquí podemos ver que la iglesia aún se extendió más, creció más. Pero hoy en día tenemos una iglesia que pareciera ser que ve el servicio al Señor como algo que le hace un favor a Dios. No debemos de ver así el servicio, porque nuestro servicio está para el Señor. Entonces yo puedo pensar, ¿qué necesitaremos que pase? Y me refiero ya a la iglesia, al cuerpo de Cristo en general, ¿verdad? Para que los cristianos entendamos a quién estamos sirviendo. Y entonces digamos, es que al Señor que sirvo no es cualquier cosa. Él es el Señor de señores. Y esto es muy real, lo hemos dicho muchas veces. Es el Señor que abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Es el Señor que, si Él quiere, no va a permitir que Satanás haga algo, ni Satanás hace algo si Dios no lo permite. Ese es el Señor que tú y yo servimos. Entonces es cosa seria, amén, hermanos. Es cosa seria. Por eso me da mucho gusto hace rato que hablábamos de las actividades, porque yo doy gracias a Dios que cada vez más hermanos forman parte del servicio al Señor, porque es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué necesitaremos entonces? Versículos 7 al 8 del capítulo 5 de Hechos dice, sigue la historia dramática. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y quiero detenerme ahí, porque ahí vemos algo que es muy importante, hermanos, y que llamamos tú y yo gracia. Gracia. ¿Sabes qué está pasando aquí? El Señor, el Espíritu Santo, por medio de Pedro, le está dando una oportunidad a Zafira. ¿Te das cuenta de eso? A veces unos de nosotros somos bien coléricos, ¿verdad? Que cuando alguien nos hace algo, luego queremos responder, ¿a poco no, verdad? Ni chance damos como de hablar o esperar. Sí nos pasa, ¿no? Y luego, no, ¿qué pudo haber hecho Pedro? Y fíjate, estamos hablando de Pedro, el colérico, ¿verdad? O sea, Pedro pudo haber tenido ya la espada ahí para cortarle las 2 orejas a Zafira, ¿no? O sea, cuando entrara, no, mujer Zafira, paz, ¿no? Y un doble tiro de espada, ¿verdad? Y las 2 orejas volando. No hizo eso, ¿verdad? Claro que no. Pedro ya estaba lleno del poder del Espíritu Santo y había transformado su carácter, estaba transformando su carácter. Y aquí hay algo interesante, porque cuando tú analizas los versículos pasados te pones a preguntar, ¿y quién le dijo a Pedro? Porque Pedro ya le dice a Ananías, ¿verdad? Le dice, ¿por qué engañaste al Espíritu? Eso solamente lo sabían Ananías y Zafira. ¿Quién le dijo a Pedro? El Espíritu Santo. ¿Te fijas? Hacen falta esos dones de discernimiento, ¿verdad? De conocimiento, y no es nada, que no se espanten, o sea, tiene que ver precisamente con la obra del Espíritu de Dios cuando da revelación por una situación que debe ser corregida, hermanos. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios.
Y entonces le está dando una nueva oportunidad. Tú y yo tenemos un Dios de nuevas oportunidades. Y ¿sabes qué? Tú y yo hemos recibido no una, no dos, no tres, no cuatro. Te aseguro que hemos recibido muchas nuevas oportunidades. Bueno, por lo menos yo sí. Donde Dios me dice, ay, pues te estaba diciendo, y ahí vas. Y Dios me vuelve a dar otra oportunidad en su gracia. Vivimos en un tiempo de tanta gracia, hermanos, que el problema es que abusamos de la gracia. Ese es el gran problema. Y es algo que debemos de pedirle al Señor que nos revele, ¿verdad? Que debemos dejar a un lado. ¿Por qué? Porque aquí en este caso vemos esta actitud de Zafira, cuando ella está diciendo, sí, ella sigue con la mentira, sigue con la misma actitud. En Mateo 19, del 6 al 22 encontramos algo en relación al joven rico y dice así: alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solo hay uno que es bueno, pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús le contestó: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esto fue lo que embargó el corazón de Ananías y de Zafira. Por eso ella todavía seguía contestando: sí, eso fue lo que costó, ¿verdad? Porque todavía su corazón estaba inundado del amor por lo material. ¿Qué nos enseña aquí, hermano? Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener bien en claro ante una enseñanza excesiva en nuestro tiempo en cuestión de la prosperidad, ¿verdad? La verdadera prosperidad es Cristo salvándonos y librándonos de la muerte, del infierno, del pecado, hermano. Esa es la verdadera prosperidad. Pero a veces dentro de esta cultura vivimos amando las posesiones, lo material. Yo quiero recordarte, todo eso se va a quedar. Todo. Yo le doy gracias a Dios si tú tienes una casa bonita, gloria a Dios. Le doy gracias a Dios si tienes un buen vehículo, si tienes una buena cuenta de banco, gloria a Dios, qué bueno. Pero yo te tengo que ser muy claro, nada de eso te vas a llevar. Nada de eso nos vamos a llevar. Pero a veces aún dentro del cuerpo de Cristo, tristemente, hay mucho amor por lo material. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando hay demasiado amor por lo material? Que es una cadena que no te deja servir como deberías de servir. Y ese es el caso que están viviendo aquí Ananías y Zafira, que es un caso serio, un caso donde ellos no pudieron desprenderse, al igual que este joven rico. Qué triste, ¿verdad?, esta situación. Ananías y Zafira ya eran parte de la comunidad. Yo no te puedo decir, no tengo suficientes elementos quizás para decirte si realmente se habían arrepentido o no. Solamente Dios lo sabe. Pero lo que sí te puedo decir es que seguían un patrón parecido a este hombre rico, que él había obedecido todos los mandamientos, pero seguía amando lo material. Era lo único que le faltaba, dijo el Señor. Fíjate qué interesante, ¿verdad? O sea, si quieres ser perfecto, o sea, todavía le aventó eso el Señor. Te falta algo para ser perfecto, mi hijo, le dijo, ¿no? Vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y dice que este joven se puso triste. A veces nosotros como creyentes, en el momento, porque Dios nos habla, hermanos, ¿sí? Y no solamente, repito, no solamente en cuestiones de lo material, pero creo que es una de las cosas que más nos pegan o nos quieren atar. Pero aún en cuestiones de tiempo, aún en cuestiones de talentos, nos cuesta mucho desprendernos. Porque a veces decimos: oye, es que va a haber se los voy a decir así, va a haber una actividad de evangelismo y es importante que vayamos y sirvamos. No, pero ¿qué crees? Que juega el América el Chivas. Y pues no va a haber otro juego así aquí en el Victoria, es la única vez que vienen en el año. Amén. Porque ese tipo de cosas nos pasan. Ya habrá más campañas de evangelismo. Lo que estás haciendo ahí es denotando que es lo primero en tu vida. No hay excusa. O sea, podemos vernos buena onda, ¿no? Y decir: sí tienes razón, pues ya otra campaña te invito. Pues sí, pues que ahí es precisamente lo que hacemos, es tratar de engañar al Espíritu Santo.
No podemos actuar así. Espero que no me malinterpretes y pienses que yo te estoy como que forzando a llevarte algo. No. Es lo que la Escritura nos enseña y nos hace pensar en la importancia que tiene entonces tomar en serio la Escritura, porque dice 1 Timoteo 6:10 lo siguiente: pues el amor ¿a qué? Al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Y yo le añadiría aquí, quizás como el caso de Ananías y Zafira, que no solamente les causó heridas dolorosas, sino que les causó la muerte. Yo quiero llevarlo al plano espiritual también en nuestra vida. ¿Sabes que muchos cristianos en la actualidad se congregan, sirven, etcétera, pero están como muertos? ¿Y sabes que eso tiene que ver con qué tanto realmente has abierto tu corazón a dar al Señor? Hay cosas que nos cuestan, hermanos, de veras, hay cosas que nos cuestan. A veces a algunos de nosotros se nos puede dificultar saludar a los demás hermanos. Pues entonces ahí tenemos que ser desprendidos y olvidarte de ti. Hermano, ¿cómo estás? ¿Puedo orar por algo por ti? ¿Cómo te puedo bendecir? Y menciono este ejemplo muy sencillo, pero desde ahí tenemos que partir. ¿Te das cuenta, hermano? Desde ese tipo de situaciones, pero a veces estamos demasiado encadenados a cuestiones como, por ejemplo, ya en este caso en particular, el dinero. Y yo digo de todo corazón que el Señor nos libre de amar al dinero. Porque aquí el problema no es que trabajemos o que hagamos dinero, el problema es que lo ames. Y dice la Escritura que quien debemos de amar con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser es ¿a quién? Y enseguida, ¿a quién? Incluso Jesús dijo es a Dios y al prójimo. Incluso Jesús dijo, y este mandamiento es igual de importante. ¿Te das cuenta? O sea, no dijo, mira, primero esto y bueno, aunque no ames tanto a tu prójimo, con que ames más a Dios está bien. No, Señor. No, Señor. Porque aún la misma Escritura lo enseña, ¿verdad? Si alguien que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, a quien ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Que no ha visto. ¿Te das cuenta lo importante que es? Y es que si tú y yo amamos a Dios y nos hemos desprendido de nosotros mismos por obra del Evangelio, por causa natural, una de las cosas que tiene que hacer es que tú ames a la iglesia. Y la iglesia no es este edificio, sino es el hermano que tienes ahí a un lado, atrás de ti y adelante. Y sí, que a veces te puede sacar canas verdes. Tienes que amarlo. Tienes que amarlo. Amén. Porque a veces sabemos unos así medios necios y latosos, ¿verdad? Pues tienes que amarlos. No le hace, porque Dios te sigue amando a ti. Uno que es el primer latoso y necio, ¿verdad? Día a día. Y el Señor nos sigue amando. Y eso es lo que la Escritura nos enseña. Pero había ese apego a lo material. Versículos 9 y 11 del capítulo 5. Vamos entrando a la parte final. Dice así. Sigue hablando Pedro con Zafira. Dice, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esa manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Eso es muy duro. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Claro que sí, ¿verdad? Es causa de temor. Mateo 25, de 24 a 27 nos habla de la parábola de los 3 siervos, donde estos 3 siervos se les había encomendado algo. Y ellos, los 2 primeros, habían dado frutos de lo que el Señor les había encomendado, pero hubo uno que actuó diferente. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos
hubiera podido obtener algún interés de él. Y sabemos lo que pasa después con este siervo, ¿verdad? Que dice la escritura que este hombre manda que lo tomen y prácticamente lo maten. Es una situación dura. 3 preguntas que nos tenemos que hacer después de ver este versículo tan dramático y terrorífico. Primero, en mi fe, en mi servicio a Dios y en mi mayordomía, es decir, como un mayordomo del Señor, ¿soy un Bernabé o soy un Ananías o una Zafira? Otra pregunta que debemos de hacernos es: ¿estamos conscientes del Dios que nos ha salvado? Y eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿estamos conscientes del Dios a quien servimos? Yo honestamente, y empezando por mí mismo, te tengo que decir, no estamos tan conscientes como deberíamos. No estamos conscientes. Y eso se refleja en nuestra manera. Para mí lo más básico es, porque estamos hablando de servir al Señor, amén. El Señor no necesita que le sirvas en cuestiones del cielo. Él tiene ahí todo, amén. Tiene ángeles que son 10,000 veces mejores que tú y yo, que le rinden culto. El Señor, donde le interesa que le sirvas, es donde, aquí. ¿Con quiénes? Principalmente ¿con quiénes? Con la iglesia, con el que te cuesta servirle, con quienes somos los primeros en hacer juicios, con los que somos los primeros en poner peros, con la iglesia. Ahí es donde tenemos que servir y estar conscientes entonces que ese Dios que nos ha salvado y ha salvado a la iglesia quiere que sirvamos a su novia. Añadiría una última pregunta: ¿cómo estás sirviendo a la novia del Señor? ¿Cómo estamos sirviendo a la novia del Señor? Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres muy bueno con nosotros. Señor, nos has salvado, nos limpiaste de nuestros pecados, nos libraste del infierno y de la muerte. Has escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Y Señor Jesús, fuiste a preparar un lugar allá en el cielo para nosotros. Señor, no tenemos cómo pagarte, Señor, ni sirviéndote toda esta vida, segundo a segundo, podríamos pagarte todo lo que nos has dado. Y hoy queremos pedirte perdón si hemos tenido una actitud más como Ananías o como Zafira, Señor. Sirviéndote, Señor, por cuestiones que no son las indicadas, por cuestiones deshonestas, hipócritas, falsas. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros y que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida de tal manera que te sirvamos con los motivos y razones adecuados. Por eso clamamos a ti, Señor, que nos llenes en nuestra mente y en nuestro corazón de tu Espíritu Santo, porque Él nos guiará a toda verdad y Él discierne todo pensamiento. Señor, llénanos de ti. Clamamos a ti y te pedimos, llénanos. Llénanos de ti, Señor. Danos el privilegio de ser servidores como Bernabé. Que seamos hijos de ánimo. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa En Coinonía con la Palabra, con el pastor Alex Marín. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.